Buenas tardes, mi nombre es Natalia Gallardo Mendieta, soy estudiante de la licenciatura en Educación Preescolar en el CREN de Tuxpan y el día de hoy estoy presentando mi producto final para la materia de herramientas básicas para la observación y análisis de la práctica educativa. El propósito de este trabajo es poder resumir todos los temas aprendidos alrededor de este semestre, así que vamos a comenzar. El primer tema que vimos en este semestre fue el análisis FODA personal. Fue la primera actividad que nos encargaron y pues podemos ver que el análisis FODA nos ofrece un claro diagnóstico para poder tomar las decisiones estratégicas oportunas y mejorar el futuro. Ofrece un panorama de las amenazas internas, o sea, las debilidades y las fortalezas, que son las amenazas que nos presentamos nosotros mismos, que dependen de las personas. Y las amenazas externas, las amenazas y las oportunidades, que son las que no dependen de nosotros, sino de factores que no están en nuestras manos. Las fortalezas identifican las características en las que te destacas y te ayudarán a cumplir tus objetivos y concretar tus planes. En las oportunidades podemos ver que estudia aquellos elementos externos, cambios o tendencias de las cuales podrías sacar una ventaja o un beneficio. Las debilidades. Determina tus puntos negativos y aquellas características que necesitas mejorar, bien sea en tu personalidad o en tu parte profesional. Y en amenazas, detecta aquellas situaciones o acontecimientos que impidan o pongan en peligro la consecución de tus objetivos. Y de esta manera, en este FODA personal, yo puedo plantearme qué me sirve y qué debo mejorar para poder llegar a mi objetivo, que es ser maestra en preescolar. En el segundo tema que vimos fue, ¿es lo mismo ver, mirar u observar? Podemos ver que aquí anoté las definiciones de cada uno. Menciona que ver implica percibir o conocer mediante el uso de la vista. Todo el tiempo estamos viendo cosas en realidad. Es simplemente el sentido de la vista. Mirar es dirigir la vista hacia un objeto. Es cuando ya estamos prestando un poco más de atención, cuando buscamos algo en específico. Y observar, que es la misma acción de examinar atentamente a una persona o a un objeto. Eh, Nos preguntaban que si estas acciones nos fuesen útiles en nuestra docencia y pues yo considero que sí. Observar es una parte muy clave para los docentes, ya que nos vamos a topar con todo tipo de niños, con todo tipo de padres de familia, y nosotros debemos observar realmente, entender los comportamientos, por qué está sucediendo esta situación, y no solo tomarlo a la ligera, sino que realmente observemos, notemos y analicemos la información que podemos procesar en base a la vista. Ok, para continuar tenemos los actores educativos. Esta fue otro de los temas que vimos alrededor del semestre. Menciona que los actores educativos son la institución, los alumnos, los padres de familia y los maestros. Me faltó agregarlo, pero también la sociedad es uno de los actores educativos, aunque es como algo un poco más externo al sistema educativo, aún así influye en la sociedad. La institución tiene la función de diseñar, ejecutar, evaluar y retroalimentar una gran estrategia conceptual, pedagógica, administrativa y metodológica que le permita generar en primera instancia ambientes de enseñanza, aprendizajes óptimos y agradables. La institución se encarga de que podamos llevar un orden, una metodología para poder enseñar. Aquí se encuentran involucrados los directivos, e incluso también los docentes a cierto grado y sobre todo las instalaciones de la escuela. Los alumnos. El alumno es el protagonista de su propio aprendizaje. Debe ser curioso, descubrir y acercarse a los diferentes tipos de aprendizaje. Por ejemplo, aprendizaje por descubrimiento, aprendizaje colaborativo, etc. Bueno, pues podemos ver que ellos son el principal motivo del sistema educativo. Los alumnos son quienes van a tomar ese conocimiento que nosotros vamos a impartirles y lo van a ir desarrollando. Los padres de familia son también una parte muy importante del sistema educativo, porque ellos son los responsables de la buena formación de los hijos, de darles afectos, enseñarlos valores, autoestima, calidad humana y de darles una excelente educación.
Nosotros enseñamos, por supuesto, en las escuelas, pero la educación viene desde casa y gran parte de lo que los niños escuchan en casa es lo que van a ir a reflejar a las escuelas. Es aquí donde entra la importancia de los padres de familia en el proceso educativo. Y por último, pero pues no menos importante, los maestros. Dan instrucciones en clase, controlan la disciplina, ejercen como unos guías y facilitadores, brindan ayuda continua y sostenida. El propósito de los maestros es ir guiando el conocimiento que los alumnos van recibiendo. Hemos notado cómo ha cambiado la educación hasta nuestros días. Antes era un proceso muy repetitivo, pero actualmente podemos notar que nuestros alumnos ahora son ellos mismos los que van descubriendo y los maestros ejercen como un guía. Ellos te ponen los medios y los niños escogen cómo van aprendiendo. Y pues como mencionaba, no lo coloqué aquí, pero la sociedad también influye, es un actor educativo, ya que la sociedad influye en cada uno de nosotros como personas. Los niños, como dije, ya vienen de un aprendizaje desde casa y también el espacio, el país, el momento en el que viven y tiene mucho que ver en cómo ellos aprenden. El siguiente tema que vimos fueron las dimensiones de la práctica docente. Bueno, podemos ver que la función de la práctica docente es mediar el encuentro entre el proyecto político y educativo. Todas las dimensiones de la práctica docente están envueltas entre ellas, todas se relacionan y es ahí de donde nacen. Tiene mucho que ver con la labor que se realiza cara a cara, porque la práctica docente va más allá de rellenar papeles, de calificar exámenes, sino que es un proceso, como podemos ver en las características social, objetivo e intencional. En él intervienen los alumnos, los docentes, padres y las autoridades, que son los actores educativos. Podemos ver las dimensiones de la práctica docente. Tenemos 6, aquí están las primeras 3 nombradas. La dimensión personal. El docente es un individuo con cualidades, características, dificultades, con ideales, proyectos, motivaciones e imperfecciones. Los maestros también son humanos y todo lo que ellos creen, piensan y sus ideales, sus metas a futuro, lo reflejan también en el aula. La dimensión institucional. Construcción cultural en la cual cada maestro aporta sus intereses, habilidades, proyectos personales y saberes a una acción educativa en común. Un gremio de maestros va a desarrollar una excelente institución cuando cada uno de ellos ponga su granito de arena para construir una institución que beneficie a los niños. También está la dimensión interpersonal. Se fundamenta en las relaciones entre los alumnos, docentes, directores, madres y padres de familia. Para un docente es muy importante cómo se relaciona con sus otros compañeros en la escuela, cómo se relaciona con los niños que atiende, cómo se relaciona con los padres de familia e incluso con los directivos todavía mayores a los que están en la institución. Esta es una dimensión también muy importante en la práctica docente. Las siguientes dimensiones son la dimensión social. La dimensión social se refiere a un conjunto de relaciones que se refieren a la forma en que cada docente percibe y expresa su tarea como agente educativo, cuyos destinatarios son diversos sectores sociales. O sea, es como cada maestro interpreta su forma de dar clases. Es lo que decide darle a cada uno de sus alumnos. Es la parte de él que decide dejar en las mentes de los niños. La didáctica se refiere al papel del docente como agente, que a través de los procesos de enseñanza orienta, dirige, facilita y guía a los alumnos para que ellos construyan su propio conocimiento. Como dije, ha cambiado bastante la educación en la actualidad. Ahora tenemos claro que los niños no solo aprenden por repetición, sino que cada uno de ellos toma el conocimiento y lo ejerce. Los profesores ejercen como guías, así que la didáctica consiste en cada una de las actividades que ellos tienen para hacerles saber de una forma más práctica los temas que queremos que aprendan. Y por supuesto también la dimensión valoral, que se refiere a los valores personales, creencias, actitudes y juicios que cada profesor manifiesta.
Como dije, es el pedacito de cada uno de los docentes que dejan en los niños. También es muy importante, como dije, los niños ya vienen con valores de su casa, pero nosotros también influimos en ellos por este lado. La siguiente que vimos en alrededor de este semestre ha sido el método científico. El método científico es una metodología para obtener nuevos conocimientos que ha caracterizado históricamente a la ciencia y que consiste en la observación sistemática, medición, experimentación, la formulación, análisis y modificación de hipótesis. Bueno, sabemos que todo método científico empieza a través de la observación. Como ya lo vimos, no es lo mismo ver, mirar y observar. Observar es cuando nosotros identificamos un problema. Transformándolo al área docente, podríamos pensar en alguna situación de conducta. Observamos que algún niño ha estado molestando mucho a sus compañeros o no ha querido trabajar en clase, y entonces aquí donde nos planteamos un problema. En el planteamiento del problema es cuando nosotros vamos a decir, este niño está pasando por esto. Es aquí donde pasamos de la simple observación a realmente forjar una idea. Después viene la hipótesis, es cuando tratamos de explicar por qué es así el comportamiento de este individuo. De aquí y aquí mismo nosotros planteamos soluciones posibles para los pequeños. Después viene la experimentación. En el caso de la práctica docente es cuando nosotros tomamos la situación y tratamos de darle solución con lo que planteamos en la hipótesis. Analizamos los resultados, vemos si funcionó, no funcionó, el método que escogimos para poder darle solución a un problema. Y en las conclusiones es cuando nosotros decimos, esto funcionó, esto no me funcionó, o puedo hacer esto, o es cuando ya nosotros ya le damos una solución al problema y esa podría ser nuestra conclusión. Este método es muy útil para cada uno de nuestros pequeños. Nosotros como docentes de preescolar debemos estar muy atentos, ya que es una edad muy susceptible para los niños. Y pues veo muy necesario el método científico, en especial para la elaboración de reglas en el aula, que ese fue otro tema que vimos. No lo tengo en diapositiva, pero las reglas en el aula las podemos construir con todos los niños y así ellos van a entender por qué y por qué sí hacemos esto y por qué no hacemos el otro. Y pues es un método muy importante para la práctica docente. También vimos la diversidad en los contextos escolares. Podemos analizar el contexto rural, que son estas comunidades que a pesar de que son un poco marginadas, pues se encuentran llenas de niños con muchas ganas de aprender. El contexto indígena, que pues es de todas estas comunidades de pueblos autóctonos que tenemos en nuestro país, que tenemos ese privilegio de tener un país pluricultural. Y pues todos estos pequeños tienen una barrera muy difícil, que es la barrera del lenguaje, pero es aquí donde cada uno de los maestros debe poner de su parte para lograr enseñarles de la mejor manera posible. El contexto urbano. El contexto urbano, pues son los de las ciudades, como podemos saber, pues son las escuelas más normales, las que están aquí cerca, suelen tener bastante apoyo económico, buena participación de los padres, pero tenemos el problema del contexto urbano marginado. Estas son las partes de la ciudad que pues no son tan bonitas o son tan céntricas, y aquí es donde los niños suelen tener algunos problemas en casa, suelen acarrear problemas de delincuencias en las colonias donde viven, y así que cada uno de estos contextos tiene sus ventajas y desventajas, pero está en nuestras manos poder tener la mejor disposición para atenderlos en el contexto en el que estemos y solucionar los problemas que se puedan presentar. También estudiamos el guión de observación. La observación de clase entre maestros como herramienta para la mejora de la práctica profesional. Tiene como objetivo el aprendizaje entre iguales. Esto nos ayuda mucho entre maestros. Vamos a ver uno de los guiones de observaciones que tuvimos. En el guión de observación podemos notar
que aquí identificamos el contexto de la escuela, si es una escuela rural, indígena, urbana o urbano marginada. Aquí describimos el edificio, el espacio en el que se desarrollan las actividades, tenemos el croquis de la escuela, dónde se encuentra ubicado, el interior del salón, qué materiales cuenta, con cuáles carecemos, y también se describe a los maestros directivos y al personal administrativo. También vimos el tema de la entrevista. Una entrevista es un intercambio de ideas u opiniones mediante una conversación que se da entre dos o más personas. Todas las personas presentes en una entrevista dialogan sobre una cuestión determinada. Sabemos que tenemos entrevistas formales e informales. La formal es aquella donde se realiza una entrevista directamente con el entrevistado para poder obtener información específica. Normalmente esto se lo hacemos a alguien especializado en un tema o cuando estamos tratando de buscar información específica que solo esa persona pueda darnos. Y la informal es aquella donde no se planifica el sitio o lugar para realizar una entrevista y no se lleva una estrategia planificada de lo que se puede concretar. Simplemente es aquí cuando tenemos ahí un pequeño diálogo, queremos saber más de otra persona o de algún tema, pero no es algo muy serio. Continuando con los temas, vimos las planeaciones didácticas y el diario de la educadora. La planeación didáctica implica la organización de un conjunto de ideas y actividades que permiten desarrollar un proceso educativo con sentido, significativo y continuidad. Las planeaciones didácticas y el diario de la educadora nos permiten tener continuidad, llevar un orden y una metodología para entender qué hacemos antes y qué tenemos que hacer después. Y pues, continuando con la exposición, eso sería todo por mi parte. Soy Paula Natalia Gallardo Mendieta, número 9 de lista del grupo de primero B de la licenciatura en educación preescolar. Y pues esto sería lo que yo recapitulé de todo este semestre. Muchas gracias.